Queridos amigos y compañeros de Escuela de Evolución, bienvenidos todos, muy contentos de poder compartir con ustedes esta información tan importante para todos nosotros. En el mes de octubre estuvimos trabajando mucha parte de aspectos fundamentales en las emociones y ahora hemos estado trabajando los miedos y hoy vamos a trabajar, hemos trabajado distintas formas de miedo y hoy estamos trabajando las fobias. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos muy difíciles en los cuales sienten terror, francamente, ante una altura, porque van a montar en avión, porque aparece un perro grande y de pronto va a mordernos, etcétera, etcétera? Bienvenidos todos los que ya se están conectando. Hoy tenemos alguna dificultad con el en vivo por YouTube, pero bueno, después les montaremos este video. Y un abrazo para todos los que luego nos verán en diferido. Bienvenido Emilsen, que ya estás por acá con nosotras. Bienvenida Gladys. Todos los compañeros de Be Positive, los compañeros argentinos de psicología evolutiva, también los compañeros de psicología positiva, los amigos que se conectan desde España luego en diferido porque a esta hora no pueden. Bienvenida Sandrita López y todos los amigos. Hoy estamos hablando de un miedo terrible que son las fobias. Ustedes no se imaginan lo que significa la vida con fobias para una persona que realmente siente que es una situación muy difícil de asumir o de vivir. Debemos gestionar. Bueno, aproximadamente un 10% de todas las personas en el mundo tienen alguna forma de fobia a los espacios pequeños, a los lugares encerrados, a los animales. Y miren que el problema con esto es que le limita mucho la libertad de acción a la persona, también le limita esa capacidad de tomar una decisión en un momento dado. Imagínense, el miedo no lo produce directamente el asunto, por ejemplo un balcón en un piso alto, sino que el miedo se produce es por ese gran temor de las consecuencias, o sea, de los accidentes. No es tanto el miedo al balcón o a la altura, sino a caerse de allá y que esto sea pues fatal. Las personas que tienen miedo, por ejemplo, a conducir un vehículo, no tienen miedo al vehículo ni a la conducción, sino a que se puedan accidentar, a que se van a chocar y que ese accidente sea muy grave. Y miren, bienvenido por aquí Juanjo Bermúdez, que ya está con nosotros. La persona que sufre una fobia es muy consciente de que tiene la fobia, consciente, es decir, desde la razón, pero esto que es la bobada mía, dicen las personas. Pero no puede evitar sentir ese miedo tan tremendo. Muchas personas consideran que ese es un miedo, el miedo pues de algo es irracional y desmedido, pero y sienten que interfiere en su vida normal, pero no son capaces, no saben cómo evitarlo, porque las fobias se instalan desde nuestro ser más profundo y aunque conscientemente sepamos que por qué va a tener miedo si esto es seguro, pues simplemente interfiere en la forma de la persona acercarse a ese objeto tan temido, o las personas tienen también mucho miedo de enfrentar las consecuencias. Vamos a ver hoy 8 tipos de miedos extremos que los consideramos fobias muy específicas, que son las 8 fobias que en general en el mundo las personas sufren con mayor frecuencia. Miren que la fobia a los animales, por ejemplo, o sea, la zoofobia, pues no es, por ejemplo, miedo, digamos, a un conejo que se ve así como tan bonito, como tan amorosito, como tan cariñoso, sino a animales que asociamos con peligro. Por ejemplo, ¿por qué le tenemos miedo? O algunas personas tienen miedo a los perros, porque inconscientemente las asocian con un animal muy feroz que son los lobos. A los animales venenosos, por ejemplo a las arañas y a las serpientes, lo asociamos con esa posible mordedura que puede ser fatal. A ciertos animales que los asociamos con que son portadores de enfermedades, por ejemplo a las cucarachas, a las aves, a las ratas. Yo no conozco ninguna mujer, incluyéndome, que no vea una rata y se suba sobre una mesa, pues, o a las cucarachas como que uno sabe que no le van a hacer nada,
pero nos da como cierto fastidio y es una forma, el fastidio también es una forma muy disfrazada del temor, ¿cierto? Muchas personas este miedo no está asociado como a la creencia de que el animal como tal nos va a hacer daño, sino que piensan como en posibles sensaciones desagradables y por eso salimos corriendo, como nos pasa a la mayoría de las mujeres con las ratas, porque además de tener ese miedo, que se vuelve fobia, esto va acompañado de mucho asco y de mucha repugnancia. Algunas personas tienen el miedo a volar, o sea, el miedo a ir en aviones y pues ni se diga en ese parapente o en esas cosas que la ave delta y todas esas cosas que pues son como muy complicadas porque de todas maneras implican un riesgo. Y se estima que el 90% de las personas que viajan en avión tienen alguna forma de temor, como esa sensación de que tengo temor de montarme en este avión. Pero solamente, y bienvenida Constanza que ya está por aquí, bienvenida María Carmenza, bueno, todos los que ya se están uniendo con nosotros son los amigos de Escuela de Evolución, a quienes honramos tanto por su presencia, que los amamos y agradecemos, porque siempre nos acompañan con sus comentarios, con retransmitir estos videos con otras personas, siempre están aquí con nosotros apoyándonos en todo. Y miren que muchas personas que tienen miedo a volar, de ese 90%, de todo el total que vuelan en aviones, que sienten cierto temor al subir a un avión, y yo digo siempre, porque yo también he tenido mucho miedo de volar, digo que es que volar no es normal, volar en un avión no es normal, porque si fuera volar normal, nosotros los humanos habríamos nacido con alas. Y resulta que hay un 3% de todo ese 90% que realmente desarrollan una fobia, que es absoluto pánico a montarse en un avión. No se subirán en un avión por nada del mundo, ni porque les ofrezcan nada. Las personas no tienen tanto miedo como a subir al avión, como a que el avión se pueda caer, a las consecuencias que puede haber, a que si un avión se cae nadie va a salir vivo de esta, y etcétera, etcétera. Bueno, hay otra fobia que es muy común, como les digo, para los que están llegando, estamos hablando de que el miedo es un trastorno de ansiedad. La fobia específicamente es un miedo tremendo a ciertas situaciones, eventos u objetos y a veces hasta personas. Es raro, pero sí se encuentra. Fobia a las alturas, por ejemplo, que se llama la acrofobia. Como les decía, hay personas que no se acercan a un balcón por nada del mundo. ¿Por qué? Porque la persona lo asocia con la posibilidad de caer y que una caída podría ser fatal, y además cree que el balcón o el lugar alto le va a proporcionar cierta inestabilidad y entonces tiene terror a esas cosas, asomarse a balcones, a precipicios. Pero también esta fobia es muy frecuente en personas que van a estadios de fútbol, por ejemplo. Hay otra fobia que a mí me parece supremamente graciosa, pero que es muy frecuente, y es el miedo a la sangre. ¿Y cómo así que el miedo a la sangre? Sí, miedo a la sangre, fobia a la sangre, fobia a las inyecciones. El 3% de la humanidad tiene esta fobia, y muchas veces lo vemos en los servicios de urgencias cuando nos ha tocado que algún familiar viene con un paciente, entonces al paciente lo tienen que inyectar, le tienen que poner sueros o lo que sea, y el acompañante se va poniendo pálido, sudoroso, y cuando menos se piensa, el acompañante se desmaya. Pues a veces en los servicios de urgencia nos da como un poco de risa, pero esto es muy frecuente y está muy relacionado con esta fobia, que es la fobia a las inyecciones, a la sangre, a las agujas, a las heridas. Y miren que también las personas pueden tener esta misma sensación porque se asocia con el diagnóstico de enfermedades. Incluso hay personas que por nada del mundo aceptan una transfusión o permiten que les saquen sangre. Y ni se imaginan todas las historias que hay alrededor de esto, porque algunas otras personas lo asocian con todas esas historias de murciélagos y vampiros y no sé qué, y entonces estas cosas, como vienen desde niño, nos dan a todos mucho temor.
Otra fobia muy frecuente también es la claustrofobia o esa fobia a los espacios cerrados. Es muy frecuente cuando se trata de sótanos, de lugares oscuros, de lugares pequeños, muchísimas veces en los ascensores, porque es ese temor de no poderse escapar, de quedarse atrapado, de pronto no tener oxígeno y demás. Y estas cosas increíblemente nos dificultan mucho la vida o dificultan mucho la vida a las personas que las padecen. Este miedo a los ascensores es tan frecuente que hay personas que las vemos, y esto es bastante común, subir hasta 15 pisos de escaleras porque por nada del mundo se van a subir en el ascensor. De todas maneras, ahora les diré qué es lo que se hace pues en estos casos de estas fobias o estos miedos excesivos o estos trastornos de ansiedad, que son muy interesantes tenerlos en cuenta porque muchas personas los traen desde su infancia, otras personas por vergüenza no se atreven a reconocerlos, pero es algo que podemos tratar, que podemos trabajar con ello, con un buen terapeuta que sea capaz de trabajar los sistemas emocionales y las competencias de afrontamiento. El miedo a morir, recuerdan que lo vimos muy en extenso en un momento dado, y es el miedo que limita más la libertad de las personas, porque puede lograr esta fobia bloquear y congelar a una persona cuando, por ejemplo, escucha una noticia de una catástrofe. Estas personas que tienen la fobia a la muerte no van a hospitales porque lo asocian con los muertos, no, obviamente jamás van a un cementerio y ni se diga que van a ir lo que aquí en este país, en Colombia, llamamos un velorio, que en otras partes del mundo lo llaman tanatorios. Estas personas no van tampoco a visitar enfermos que están en su etapa terminal de la vida, porque tienen miedo, un pánico tremendo a todo lo que esté relacionado con la enfermedad final o con la muerte. Hay una fobia que me parece bastante particular. La vemos mucho en los países del norte, especialmente pues en los del norte de Europa y en los Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo con mucha frecuencia. Hay gente que me han contado los colegas, van a los servicios de urgencia porque es el miedo a las tormentas. Y este tiene un nombre muy particular que yo lo consulté porque ¿cómo es que se llama el miedo a las tormentas? El miedo a las tormentas se llama brontofobia. Y les cuento que eso lo hemos contagiado los humanos, incluso a los animales. Yo lo veo por Snoopy, nuestro perro, que cuando vienen los huracanes él está totalmente empanicado. Cuando vienen los truenos o los rayos, él presiente eso desde antes que sucedan y está completamente temeroso y lleno de miedos, escondiéndose debajo de los muebles y demás. Los truenos, los rayos y las tormentas fueron considerados o trabajados por nuestros antepasados como castigos divinos. Y miren cómo todas estas creencias, todos estos sistemas también socioculturales se quedan en nuestro inconsciente y de alguna manera se convierten en estas fobias que son tan frecuentes y a veces tan difíciles de tratar, a menos que sea por un profesional que realmente tenga la capacidad de hacerlo. El ruido que producen estos fenómenos meteorológicos, los destellos y todo ese cielo como electrizado, pueden resultar aterradores para la persona que tiene esta fobia. Y miren que ahora, con todo lo que ha pasado, con estos cambios en el ambiente, en el medio ambiente, la naturaleza ha tomado, digamos, venganza de lo que los humanos hemos podido poco saber cuidar aquello que nos corresponde, que es nuestro medio ambiente. Entonces cada vez serán más difíciles las temperaturas y serán más difíciles las tormentas y demás. Bueno, una última fobia, aunque podríamos hablar de muchísimas.
Hay en la investigación científica catalogadas N fobias, pero una última que me parece bastante frecuente y muchas mujeres que nos consultan tienen esta fobia, es el miedo a conducir. Hay gente incluso de mi edad que nunca ha sido capaz de conducir un vehículo, pero no solamente un carro, pues obviamente no conduce una moto, jamás conduce una bicicleta, no se monte en unos patines, una patineta eléctrica le podrá causar terror. Parece consecuencia esta fobia de la vivencia en la primera persona o porque la persona tuvo un accidente, entonces ya jamás quiere vivir la experiencia, o porque una persona cercana ha tenido un accidente de tránsito y esto ha sido catastrófico para la persona y la familia. Pero no siempre es así. Estas personas pueden dejar de conducir para toda la vida y ni siquiera llegar a volver a intentarlo. Entonces es una fobia que en los países donde es absolutamente necesario tener una licencia de conducción y conducir un vehículo, esto se hace algo completamente desafortunado, por no decir lo menos. Hay personas que tienen la necesidad de que los lleven, los traigan, los esperen, porque no se atreven a conducir un vehículo estando ahí. Ahora, ¿cuáles son las causas? Me preguntan muchísimo cuáles son las causas. Bienvenida Noemi, Simón ya está por aquí con nosotros, Beata Gallego también. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas y bueno, muchísimo agradecimiento para las personas que envían la información a otros, que nos mandan preguntas y nos mandan sugerencias y temas que nos dicen en el próximo en vivo trata este tema. Bueno, existe un consenso en cuanto hay una transmisión familiar de las fobias específicas. Muchas veces la traemos de la madre porque se ha excedido un momento dado. Por ejemplo, aparece un ratón en la cocina, el niño está jugando en la cocina sin ningún problema. Pero la madre da un grito espantoso, cuidado. Entonces el muchachito ya le queda en la mente que ese es un animal peligrosísimo. Pero no es por el ratón, es por el grito de la madre, que hace un estado de alerta desmedido que queda instalado, bueno, en la mente de ese chico y lo va a tener, o niña, y va a tener para el resto de la vida el desarrollo de esta fobia. Generalmente se relacionan estas fobias cuando son demasiado incapacitantes con la transmisión de un familiar muy cercano, de primer grado, normalmente la madre, el padre, un cuidador, en fin. Y siempre se dice que las fobias específicas tienen una transmisión hereditaria de padres e hijos. Ahora, nos preguntan con mucha frecuencia los psicólogos, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar las fobias? Bueno, hay muchos factores de riesgo, pero vamos a decir algunos. O sea, ¿cuál sería el riesgo de que cualquiera de nosotros en un momento dado no tenga simplemente miedo, sino que desarrolle una fobia? Las personas que son emocionales, muy sensibles emocionalmente y con tendencia a la tristeza, tienen muchísimo más riesgo de desarrollar una fobia específica a lo largo de su vida. También existen una serie de factores como riesgos ambientales, por ejemplo, la pérdida de los padres cuando es a temprana edad, deja este chico o chica muy expuesto. Pero también pasa lo contrario. ¿Cuándo se desarrolla fácilmente una fobia? Cuando hemos sido niños completamente sobreprotegidos. O sea, estamos en una situación en la que no se nos asiente un mosco, como decimos en mi país. Este niño va a tener muchas dificultades para enfrentar o afrontar lo que se le presente a lo largo de la vida. Por aquí Juanje está diciendo muchas gracias, Katica, por compartir saber y conocimiento. ¿Por qué se le puede tener miedo a las personas tatuadas? Bien, muy buena pregunta, excelente pregunta, Juan José. ¿Sabes qué hemos descubierto cuando trabajamos todos estos sistemas emocionales que están desbordados? Entre ellos las fobias pertenecen a ese grupo. Reconocemos que muchas personas tienen mucho temor a personas tatuadas porque las asocian con los piratas.
¿Recuerdan todas esas historias de piratas con un ojo tapado y todos tatuados aquí en el pecho y en los brazos? De alguna manera todos nos contaron esas historias de niños. Entonces inconscientemente tenemos ahí una información que nos hace pues muy propensos a ello. Buenísima tu pregunta. Y ni te imaginas qué otro tipo de asociaciones se pueden hacer. Generalmente en terapia se averigua preguntándole al niño o niña cómo fue su infancia. Y ahora podemos deducir algunas cosas importantes. ¿Cuál es el tratamiento para las fobias? Bueno, en general el tratamiento para los miedos es un tratamiento que tiene que ver con todos los sistemas emocionales y la gestión de esas emociones. Pero este es un trabajo muy personal, muy individual, no hay dos casos iguales. La terapia de exposición siempre es lo más recomendado, es lo que las guías de práctica clínica nos recomiendan como primera elección para el tratamiento de las fobias específicas. ¿Y qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo. La persona que tiene terror a montarse en un ascensor, se abre el ascensor. El terapeuta o la persona que esté ayudando a esta persona se sube al ascensor con el ascensor completamente detenido y le dice, mira, esto es un espacio completamente seguro. Yo entro aquí y no me pasa nada, igual me puedo salir y no me pasa nada. Luego la persona dará con nosotros, con el acompañamiento, un pasito dentro del ascensor y nos volvemos a salir juntos. Esto es lo que se llama el tratamiento de acompañamiento a ese paciente, que puede ayudarle mucho a ir entendiendo que aquí no hay ningún peligro. Esto hay que hacerlo muchísimas veces, siempre acompañado, hasta que la persona pueda hacerlo solo. Esto es exponer a la persona gradual, lentamente, a ese estímulo fóbico, y se muestra al paciente entonces lo irracional de su temor y que esto no es tan peligroso como creía. Esto, y podríamos hablar muchísimo, pero esto es una información general que nos pueda servir a todos, especialmente para los adultos, que aquí todos creo que somos de juventud acumulada, y los que tengan, los abuelos que tienen los nietos pequeños. Por favor, tenemos que saber gestionar nuestros miedos y no transmitirles nuestros propios miedos como señales de alerta a los niños, que esto va a disparar en su edad adulta muchísimas posibilidades de que padezcan una fobia. Hay un libro buenísimo que les quiero recomendar. Hay un autor francés que se llama Alain Touraine, y bueno, famoso pues en su época, sociólogo, con muchísimo conocimiento de las ciencias humanas. Escribió un libro precioso que se llama Podemos vivir juntos, y dice unas palabras que a mí me encantan, que es: el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Quiero dejarlos con estas palabras porque son muy importantes y que las debemos aprender para vivir una vida mejor. Vinimos aquí a ser felices y a vivir una vida plena, con los mejores resultados que podamos dentro de las múltiples dificultades que afrontamos como humanos. Recordemos que siempre es mejor evolucionar que quedarnos donde estamos. A todos los que están aquí, una feliz noche, muy buen descanso. Recuerden, a quienes necesiten pedir un acompañamiento terapéutico, aquí en la biografía de Instagram encuentran todos los datos, y en todas nuestras redes sociales de Escuela de Evolución. Para todos, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.